Lucas 12, 22 al 34, la palabra. Después dijo Jesús a sus discípulos: Por lo tanto os digo, no andéis preocupados pensando en qué vais a comer para poder vivir o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni almacenes, y sin embargo Dios los alimenta. Pues ¿cuánto más valéis vosotros que esas aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupa, podrá añadir una sola hora a su vida? Pues si sois incapaces de influir en las cosas más pequeñas, ¿a qué os preocuparos por las demás? Fijaos en cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su esplendor llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios se viste hacia la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿cuánto más hará por vosotros? Qué débil es vuestra fe. Vosotros no os atormentéis buscando qué comer o qué beber. Estas son las cosas que preocupan a los paganos de este mundo, pues vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Vosotros buscad más bien el reino de Dios y Dios se encargará de daros, además, todas esas cosas. No tengáis miedo, pequeño rebaño, que es voluntad de vuestro Padre daros del reino. Vended vuestros bienes y repartid el producto entre los necesitados. Haceos así un capital que no se deteriora, riquezas inagotables en los cielos, donde no hay ladrones que entren a robar, ni polilla que destruya. Pues donde tengáis vuestra riqueza, allí tendréis también el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Lucas 12, 22 al 34. Creo que la imagen edulcorada que nos hemos hecho de Jesús no coincide con la imagen que Jesús tenía de sí mismo. Cuando se trató de que el Señor explicara para qué había venido, Jesús dijo: No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. Mateo 10, versos 34 y siguientes. Me pregunto si en nuestra lectura y enseñanza de la vida de Jesús, consciente e inconscientemente, hemos procurado endulzar lo amargo y lo desagradable de su persona y su mensaje. Lo hemos edulcorado, con el fin de sentirnos cómodos con él y hacer atractiva su enseñanza. Pero el pasaje que nos sirve de referencia para esta reflexión culmina con una advertencia que puede ser leída también como un reclamo. El Señor dice: donde tengan su tesoro, allí estará también su corazón. A todas luces, Jesús está hablando del leitmotiv de nuestra vida, es decir, de ese elemento que está presente en el todo de la misma, elemento que determina nuestras elecciones, nuestras decisiones y aún nuestras evaluaciones de la realidad que estamos viviendo o que hemos vivido. Todos tenemos una razón principal que da sentido a nuestra vida. Esta razón puede ser consciente o inconsciente, explícita o implícita, clara o apenas percibida, pero siempre actúa como el motor de lo que somos y de lo que hacemos en el todo de la vida. No siempre esta razón está en sintonía con lo que decimos creer o aún con lo que creemos creer. Tiene una dimensión oculta que le otorga un poder que nos domina, tengamos o no tengamos conciencia de ello. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender mejor la importancia de esto que estamos proponiendo cuando traduce: donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Es como si Nueva Traducción Viviente tradujera: donde esté su tesoro, aquello que es lo verdaderamente importante para ustedes, ahí estará el centro de su vida física y espiritual, para usar esas categorías tan conocidas. Lo que es
verdaderamente importante. Jesús viene a nosotros, se nos atraviesa y nos confronta preguntando, ¿qué es lo verdaderamente importante para ti? Y esta es una pregunta incómoda, porque requiere no de una respuesta simplista, simple, rápida, sino de una respuesta que cumpla cuando menos con 3 condiciones. La condición de la conciencia, la condición de la honestidad y la condición del proyecto de vida. De acuerdo con el diccionario, conciencia es, en el sentido moral, la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Al ser cristianos, hemos hecho nuestro el hecho de que es Dios quien ha determinado qué es lo bueno y qué es lo malo, que no es algo que nosotros podamos decidir. Así que la pregunta implícita de Jesús nos obliga a cuestionarnos si el centro de nuestra vida es el correcto o no, si está de acuerdo con lo que Dios ha establecido como bueno y como malo. Jesús es la pregunta personificada que Dios nos hace y la cruz la hace más incómoda. Primero, porque invade nuestra intimidad, violando nuestro derecho a elegir libremente. Literalmente Jesús se nos atraviesa y nos obliga a responder a su cuestionamiento. Y digo que la cruz hace más incómoda la pregunta personificada en Jesús, porque en cierta manera la cruz se convierte en un reproche. En efecto, la cruz nos recuerda que para Jesús, para Dios hecho hombre, no hubo nada más importante que nosotros, que tú y que yo, nada más importante que nosotros seamos salvos. Así que la pregunta que Dios nos hace en Jesús le da ventaja sobre nosotros, porque establece, reclama el principio de reciprocidad. La pregunta que se nos hace exige, reclama de nosotros una respuesta igual a la acción que ha hecho en nuestro favor aquel quien está haciendo tan incómoda pregunta. Y dado que el punto de referencia, el elemento que da sentido a la pregunta y a su respuesta, es el amor de Dios manifestado en la cruz de Jesús, somos obligados a tomar conciencia, es decir, a juzgar y reflexionar, sobre cuál hemos decidido nosotros sea el centro de nuestra vida física y espiritual. Y esto nos lleva a la segunda condición requerida en nuestra respuesta a la pregunta de Jesús, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y aquí nos referimos al conflicto existente entre la honestidad y la apariencia. La apariencia, como tú sabes, es ese conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. ¿Recuerdas haber escuchado decir a alguien refiriéndose a una tercera persona? Y tan cristiano que se veía. Esta semana escuché a una mujer decir que sus hijos se duelen de que su padre sea uno en la iglesia y otro tan distinto en la casa. ¿Somos lo que parecemos? ¿Hay congruencia en nuestro quehacer de la vida y lo que proclamamos creer? ¿O se nos puede acusar de decir aquello que se atribuye a Groucho Marx? Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Todo a Cristo yo me rindo. Tuyo soy, Jesús. En totalidad a ti rindo alma y corazón. He decidido seguir a Cristo, etc. Estas son frases con las que nos emocionamos al cantarlas. A veces lo hacemos con lágrimas en los ojos, convencidos de que lo que decimos es la verdad que sustenta nuestra alabanza y nuestra vida. Pero, ¿es cierto?
Hacemos la vida de lunes a sábado rindiendo el todo de la misma a Cristo. Las Naciones Unidas definen así la honestidad: hablar y actuar con sinceridad. Pero advierten, es más que no mentir, engañar, robar o hacer trampas. Implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismo. Y añade, la integridad es el acto de actuar de acuerdo con los principios. Las apariencias no solo engañan a quienes nos ven, las apariencias tienen el poder de engañarnos a nosotros mismos. Sí, podemos estar convencidos de que estamos viviendo para Cristo, aun cuando en la práctica no lo estemos haciendo. Es el cumplimiento del llamamiento recibido a ser discípulos de Jesús la razón de nuestra vida, a proclamar su evangelio y a invitar a otros a que lo sigan. Nuestras relaciones nucleares, las más cercanas de pareja y familiares, dan testimonio de Cristo en cuanto a su pureza, al amor, a la paciencia, al perdón, etc. Nuestro quehacer escolar y laboral da testimonio de Cristo. El cómo de nuestra participación social hace presente a Cristo ahí donde nos desempeñamos cotidianamente. ¿Nuestro lenguaje honra a Cristo? ¿Es la nuestra una ética cristiana o una ética circunstancial? Son muchas las cuestiones que somos llamados a considerar respecto de la honestidad, de la congruencia en nuestra vida. Confrontarlas honestamente nos permite elaborar la respuesta incómoda a la pregunta encarnada en Jesús. La respuesta a la incómoda pregunta encarnada en Jesús. La tercera condición requerida para una respuesta congruente a la pregunta personificada en Jesús es eso que llamamos proyecto de vida. Y esta tercera condición es quizá la más importante. El que en nuestra vida existan eventos y espacios, acciones de servicio y adoración a Dios, no significa necesariamente que Él sea el centro de nuestra vida física y espiritual. Podemos, y de hecho lo hacemos, establecer en qué sí haremos nuestra vida al estilo de Cristo y cuándo lo haremos. Pero esos espacios y eventos aislados, que no representan el todo de la vida, no significan que nuestro proyecto de vida esté enfocado en Jesús. Para comprender mejor este concepto, proyecto de vida, conviene recuperar el sentido de la palabra plan, de la que resultan otras palabras tan conocidas como planear o planeación. Un plan es tanto una idea del modo de llevar a cabo una acción como el programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea, establece el diccionario. En nuestro pasaje, Jesús destaca que no resulta difícil hacer de la comida y del vestido la razón de la vida. También señala que hacer de tales cosas la razón de la vida es un sinsentido. Primero, porque quienes así actúan pretenden tener la capacidad para vivir mejor, para vivir más, lo que no es verdad. ¿Quién, por mucho que se preocupe, se pregunta Jesús, podrá añadir siquiera una hora a su vida? Y esta es una pregunta incisiva y mordaz, hasta burlona. Además, Jesús destaca que quien depende de Dios, que quien actúa en su vida, consagra su vida al Señor, alcanza logros mayores que los que hacen
de las cosas perecederas la razón de su vida. Otras traducciones traducen el verso 23 de nuestro pasaje así: la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. La vida es más que lo que generalmente nos ocupa y hasta nos obsesiona, señala Jesús. Por eso es que Jesús nos convoca a que busquemos el reino de Dios. Y eso de buscar el reino de Dios no es otra cosa que someter el todo de nuestra vida al orden divino, de hacer nuestro como bueno lo que Él ha dicho que es bueno, y como malo lo que Él así ha definido. Buscar el reino de Dios no se trata de hacer méritos para vivir la eternidad en el cielo, ni de hacer la vida en torno a las actividades cultuales de la iglesia. No, se trata de que cada espacio, cada acción, cada relación y emprendimiento que hagamos honren a Dios y convoquen y provoquen a otros para que también lo sigan y lo honren. Buscar el reino de Dios es convertirnos en modelos de vida alternativos para quienes nos rodean. Pero nadie puede vivir así, a menos que se haga el propósito de hacerlo y que esté dispuesto a enfrentar las consecuencias de su elección de vida. Quizá recuerdes que hace algunos años se hizo muy popular la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dicha pregunta la lanzó como un reto a una congregación de cristianos orgullosos y satisfechos de su cristianismo, un vagabundo al que aceptaron a duras penas durante su servicio dominical. Este vagabundo los retó para que cada decisión, cada acción, cada relación, cada emprendimiento, etc., fuera precedido por tal pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y que actuaran de acuerdo con la respuesta obtenida. Escoger pareja, el modelo familiar a cultivar, la carrera o ocupación de nuestra vida, el lugar donde vamos a vivir y trabajar, las relaciones que vamos a cultivar, la administración de los recursos, etc. Todo ello revela quién y qué es nuestro tesoro, porque hace evidente aquello que es el centro de la vida física y espiritual de cada uno de nosotros. Más que lo que decimos, que lo que aparentamos, es el todo de nuestra vida, lo que hace evidente nuestros verdaderos valores e intereses, lo que muestra, lo que pone sobre la mesa aquello que resulta ser el motor de nuestra vida. Se dice que Séneca aseguraba: cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Igual, mientras menos firme el propósito que tengamos de honrar a Dios como lo más importante en nuestra vida, mayor la confusión, más frecuentes y más graves los errores, mayor la frustración que hemos de enfrentar. Quien, habiendo iniciado el camino cristiano, no persevera fielmente en su propósito de vivir para Dios, se encuentra irremediable en curso de colisión. La pregunta no es si va a fracasar o no, sino qué tan doloroso resultará cuando ese momento llegue a su vida. Cuando te pregunto que Jesús es la pregunta personificada de Dios a cada uno de nosotros, comprendo la incomodidad y malestar que ello provoca. Pero no podemos seguir viviendo una vida de tibieza, de entrega parcializada y condicional. No podemos seguir escogiendo en qué vamos a ser fieles y en qué no. No tenemos derecho a olvidar que Dios espera de nosotros una respuesta directamente proporcional a lo que Él ha hecho por nosotros. Espera de nosotros, exige de nosotros una respuesta que imite la entrega de Jesús, quien se dio a sí mismo por ti y por mí. Al iniciar nuestra reflexión,
te he pedido que te preguntes cuáles son los 3 propósitos más importantes de tu vida. Si el primero de estos propósitos no ha sido el vivir el todo de tu vida para que el Señor sea glorificado en ti, te animo a que te replantees el todo de tu fe y el todo de tu servicio cristiano. A eso los animo, a esto los convoco, con temor y con temblor, pero también en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones.